quieren. Bueno, vamos a empezar con la presentación del libro. Voy a mostrar su portada y su índice para que los que por primera vez ven este libro, pues se familiaricen. Es Psicología, Teoría de la Praxis y Sociedad del Afecto, ¿no? Ahí está. Y el autor es Marco Eduardo Murueta, un servidor, es la MAPS Editorial. Y vamos a ver un poquito de su contenido. El capítulo uno de la Sociedad del Conocimiento, bueno, en la introducción, capítulo uno de la Sociedad del Conocimiento a la Sociedad del Afecto, capítulo 2 el proyecto de la Sociedad del Afecto, capítulo 3 Identidad, Amor y Poder, capítulo 4 Alternativas frente a la violencia social, capítulo 5 Praxis y Cultura, capítulo 6 Ecología, Praxis y Sociedad del Afecto, capítulo 7 Arte y Conocimiento en la Teoría de la Praxis, capítulo 8 Praxis Comunicativa. Ahí se fue para allá, déjeme ver si me puedo regresar. Pues, Es que no hay ligas para regreso, hay la liga del índice A. sí, Tienes que regresar hasta el... no pensé que estaba con liga y por eso. Capítulo 8 Praxis Comunicativa y Transformación Social. Capítulo 9 El Che Guevara y la Psicología Latinoamericana. Y luego tiene 4 apéndices. Apéndice uno Psicoterapia Social. Apéndice 2 y Diario del Movimiento de Transformación Social. Apéndice 3 Más allá de López Obrador. Y apéndice 4 Plan de la nueva Constitución Mexicana. Y la bibliografía. Entonces, con esa base, pues le pedimos a Leobardo Antonio Rosas que hiciera un comentario, su punto de vista sobre este libro, su significado, su pertinencia. También a la doctora Fabiola Hernández Aguirre y a la doctora María Leticia Rodríguez, también aquí presente. Muchas gracias por compartir esta posibilidad de comentar este libro, Psicología, Teoría de la Praxis, Sociedad del Afecto. Entonces, como los últimos serán los primeros, le tocaría iniciar al maestro Leobardo Antonio Rosas. ¿Qué te pareció este libro, Leobardo? Adelante, por favor. Pues mira, tenía ganas de leerlo de nuevo, pero ya no me dio tiempo. O sea, lo leí una vez y lo leí Como yo. rápido, pero lo que sí puedo decir es que muchas ideas me, me trajo, ¿no? Este, creo que en este libro se hace un recorrido muy importante por varias áreas, ¿no? Que pues son de mucha importancia, ¿no? Por un lado, la cuestión de tipo filosófico, ¿no? Justamente con esta situación de la praxis, ¿no? Pero también la liga de este planteamiento de la praxis con la cuestión de la psicología, ¿no? Pero también la cuestión de que ahora sí que esta discusión teórica, filosófica y psicológica, pues anida muy bien en propuestas prácticas, ¿no? O sea, no se queda justamente en hacer un debate, ¿no? Sino en plantear alternativas. Y es allí donde pues radica mucho del interés, ¿no? De hecho, no me acuerdo quién fue el que propuso que se hiciera la presentación en este congreso, este, pues como que modestamente Marco decía, bueno, pues, ¿no? Y yo fui uno de los que dije, yo creo que para la situación que estamos viviendo en la actualidad, es importante. Yo no lo había leído el libro cuando dije eso, ¿no? Pero yo ya aventuraba o pensaba la idea de que seguramente iba a tener muchas ideas buenas el libro y como he seguido más o menos de cerca, pero no muy cerca, la cuestión de todo el planteamiento de la sociedad del afecto,
tal vez lo debí haber seguido más cerca, pero no lo he hecho tanto. Algo entendía de lo que podía tener este libro, ¿no? Y bueno, voy a decir rápidamente algunas cosas para no consumir mucho tiempo, pero porque cuando uno hace las lecturas, pues anota cosas y no sabe uno si son las más importantes o no, sino simplemente aquellas que de alguna manera a uno le llaman y bueno, pues son las anotaciones que yo tengo, ¿no? Bueno, lo primero, la introducción, a mí se me hace una introducción muy buena respecto a que es algo encarnado, ¿no? O sea, hablas de la situación en la que tú te configuras en la formación, ¿no? Desde niño, cómo hay una realidad social, pues ya desde entonces de violencia, ¿no? Y de cuestión de poder, del régimen, tanto federal como local dentro de Guerrero, ¿no? Y cómo pues esto de alguna manera forma tu personalidad, ¿no? Y la de la gente que te rodea, porque también ahí está tu papá, tu familia, etcétera, ¿no? Y se me hace muy importante esto porque finalmente eso es lo que nos hace ver cómo nos aproximamos nosotros al conocimiento y a las acciones, ¿no? Y las decisiones que tomamos, ¿no? Porque cuando yo leí el libro de La muerte de Artemio Cruz, una de las cosas que se comentaba sobre el libro era que siempre hay momentos definitorios, ¿no? Y los personajes, y en este caso o tú y todos los que tenemos una biografía, llegan el momento en que tenemos que decidir ciertas cosas, ¿no? Y sabe uno que decidir eso, o a veces no lo sabe, a veces uno es inconsciente, pero decide ciertas cosas y ya no hay cambio, ¿no? Porque hay momentos definitorios para en la biografía de las personas, ¿no? Las que lo hacen tomar a uno un camino y no otro, ¿no? Y bueno, y entonces ahí eso, el primer la introducción, pues nos habla mucho de esto, ¿no? De cómo se va formando y pues finalmente también cómo esto va configurando afectos, ¿no? Afectos que pues se encarnan en las acciones que uno va tomando. Bueno, y el capítulo uno, bueno, pues hay una crítica, pues a un modelo social dominante, ¿no? Y es la situación de, mucho se habla de esta idea que surgió a fines del siglo pasado con el autor, yo no lo anoté, pero bueno, es la sociedad del conocimiento, ¿no? De ahí, ¿cómo se llama? Castells, ¿no? De Castells, que sacó su libro en 3 tomos sobre la sociedad del conocimiento, ¿no? Y bueno, cómo esto de alguna manera nos sitúa en una sociedad que cuando planteamos que el conocimiento es aquello que la está definiendo, pues estamos sacando de eso otro tipo de cosas y en este caso los afectos, ¿no? O sea, hablar de la sociedad del conocimiento es darle toda la fuerza a una manera de enfocar el mundo, ¿no? Y creo que pues bien, el asunto es plantear, bueno, hay una necesidad en nuestras sociedades de rescatar aquello que se ha sacado por la ventana, ¿no? Pues se ha defenestrado, dicen la palabra de defenestrar, de sacar por la ventana las cosas que no queremos, ¿no? Y es justamente la cuestión de los afectos. Luego, el proyecto de la sociedad del afecto, pues también es una situación bueno, ¿no? Se habla allí de la cuestión del humanismo, ¿no? Un humanismo que en realidad también hay que decirlo, ¿no? Igual que afecto, muchos de los términos que se utilizan aquí, pues hay que leerlos en el contexto del libro, ¿no? Porque muchos de estos conceptos se manejan por muchas corrientes, ¿no? Entonces, el humanismo que se plantea en la sociedad del afecto, creo que vale la pena que
pues yo le dé otra leída al libro para ver este concepto de humanismo que se maneja en el libro, ¿no? Pero pues es algo muy importante, ¿no? Porque finalmente es un proyecto humanizador de alguna manera, ¿no? No sé si se utiliza esta palabra de humanizador, pero así me quedó la idea, ¿no? O sea, no es humanista desde la óptica de que ya lo es, ¿no? Sino es porque en la acción se realiza ese humanismo, ¿no? Y y bueno, y toda la dimensión social que tiene esto, ¿no? La cuestión de la justicia, la equidad, la democracia, bueno, todos estos términos es importante que uno los vaya valorando en el sentido específico de esta sociedad del afecto, ¿no? Porque, pues, cuando alguna vez por ahí un escritor decía la democracia sin adjetivos, yo decía, pues es que la democracia siempre tiene adjetivos, ¿no? Y una democracia con afectos, pues yo creo que también es importante, ¿no? O sea, no es una democracia que, digamos, ya se conforma porque ya hay una definición de democracia fuera de lo que las personas hacen y participan, ¿no? Y lo mismo todo lo demás, ¿no? En Identidad, Amor y Poder, que es el capítulo 3, ¿no? Donde alude a tres leyes de la teoría de la praxis, ¿no? Que yo pues, sí me gustaría también, confieso, ¿no? Les estoy diciendo de cosas que de alguna manera me llamaron y que voy a tener que volver a leer, ¿no? Tal vez ustedes me pueden criticar y dicen, bueno, pues ya vino, leyó, pero no leyó bien, ¿no? Bueno, pues así está la situación. Yo leí el libro, me dieron ganas de volverlo a leer para ya afinar mis comentarios, pero no tuve tiempo, pero sí lo voy a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, en esta situación, ¿no? De que se estructura muy bien, o sea, esta idea de una ley en donde la combinatoria es lo importante, ¿no? Me acuerdo mucho de lecturas muy antiguas en donde decían, ¿no? Bueno, no hay estructura o no hay cambio estructural sin que tengamos que tomar en cuenta lo que ya existía, ¿no? Y en este caso, bueno, pues no se puede concebir algo, cualquier cosa, ¿no? Sin las experiencias previas, ¿no? O sea, no hay un cambio estructural sin que las estructuras anteriores nos guíen, ¿no? Luego la segunda ley del símbolo, ¿no? Pues es la situación de que las acciones del ser humano no son acciones en el aire, sino que de alguna manera están siendo significadas por el contexto y por la vida de las personas, ¿no? Y entonces, pues allí todo eso es algo compartido, algo que la gente no lo tomamos y no nada más es nuestro, ¿no? Sino es de la vida que llevamos junto con otras personas. Y la de la expresión del sentimiento, la tercera ley, ¿no? Que es la necesidad bueno, no sé si se puede llamar necesidad, pero que todo sentimiento, o sea, todo afecto de alguna manera se expresa, ¿no? O sea, no surge de la nada, surge de algo que ya está establecido. No, no está fuera de la realidad social, uno lo comparte, ¿no? Y de alguna manera también uno lo expresa, ¿no? Bueno, espero haberme dado a entender, pero eso es algo enriquecedor para mí. Y bueno, los demás capítulos también, ¿no? Bueno, alternativa frente a la violencia social, bueno, eso es muy importante, toda la cuestión de la lucha de clases, cómo de alguna manera vamos a nosotros a considerar esta situación de los conflictos que existen, porque finalmente, como se menciona en alguna parte del libro, bueno, pues los conflictos no se pueden borrar, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es retomar las cosas que hay, ¿no? Así como dice aquí, ¿no? La cuestión de la combinatoria, ¿no?
los conflictos existen y entonces nosotros no podemos vivir fuera de los conflictos, ¿no? La cuestión de cómo lo enfocamos, ese es una de las cosas importantes, ¿no? Si queremos dar, y que a esos conflictos, ¿a qué salida les vamos a dar? Si les vamos a dar una salida, como dice aquí, punitiva, ¿no? De cierta gente desde el poder decide lo que es correcto y lo que no, o este, compaginamos algunos otros tipos de formas de ver las cosas, ¿no? Pues me voy a ir así rápido, ¿no? La cuestión de la praxis y de la cultura, ¿no? La cultura no, por cultura se tiene que enfocar el asunto de que las cosas significan algo para nosotros. Hay toda una esencia de sentido semiótico, ¿no? Y eso es lo que hace las cosmovisiones y que nosotros nos adscribamos a una cultura y como dicen algunas personas, somos interpelados por la cultura, ¿no? O sea, el hecho de que ciertas cosas nos atraigan y, y regresamos al conflicto también, ¿no? Nos conflictúen, ¿no? No es algo abstracto, ¿no? Hay gente que se ríe y dice, ay, ¿por qué cierta gente se enoja porque rompan la bandera de la América o cosas así, ¿no? Pues es que es parte de una cuestión, construcción cultural y uno puede decir, no, sí, la camiseta, bueno, o vamos a ir más fuerte, ¿no? Una bandera nacional, ¿no? El hecho de que algún ejército enemigo mancille un lábaro, ¿no? Pues es una situación que la gente responde, ¿no? Y no se queda uno en el asunto de, ay, es un pedazo de papel o un pedazo de tela, ¿no? Sino hay una condición que eso significa algo para nosotros, ¿no? Y no podemos estar fuera de eso, ¿no? En alguna parte, pues también se habla de eso, justamente de la identidad, ¿no? Y como todo esto, pues es importante de ser tomado en cuenta. ¿No? Bueno, es un recorrido muy importante por muchas áreas, ¿no? Yo sí, vuelvo a repetir, creo que necesito volver a leer esta situación, ¿no? Porque de alguna manera hay cosas que me siguen resonando como ideas, ¿no? Y desde mi formación específica y que he tenido que ir cambiando de alguna manera mi perspectiva. Y creo que este libro también me hace situarme en ciertos tipos de cambio de perspectivas. Un ejemplo muy importante, por ejemplo, es este de cómo nosotros nos vamos a poner de acuerdo como personas que vivimos en una sociedad, pero en la cual nosotros pertenecemos a ciertos grupos, aunque estemos en la misma sociedad. No es cierto que automáticamente todos por vivir en un lugar, territorio, ¿no? Eh, Incluso por tener una cercanía geográfica en ese territorio, vamos a tener las mismas ideas, ¿no? O vamos a tomar los problemas que existen de la misma manera, ¿no? Entonces, hace falta hacer un trabajo muy importante dentro de nuestra actividad para, para dar soluciones prácticas o hacer propuestas prácticas, no dar soluciones, porque a lo mejor tampoco es eso, ¿no? Hacer propuestas que de alguna manera convenzan a los demás, pero convenzan en los argumentos, en la práctica, etcétera, para dar, pues para tomar alternativas e incluso también esa situación de cómo también no cerrarse uno, ¿no? Cómo hacer para aceptar que dentro de las ideas que uno tiene, no debe uno llevarlas hasta el extremo, ¿no? O como se dice comúnmente, ¿no? Ya cerrarse
y como yo tengo razón y como mi razonamiento es perfecto, ¿no? No aceptar las ideas, de alguna manera flexibilizar también la situación, ¿no? Bueno, y bueno, hay varias situaciones importantes también, bueno, dentro de esta situación, por ejemplo, ¿no? La nueva Constitución mexicana, ¿no? Que es el asunto de crear, bueno, me di un brincote, ¿no? Quedarían 3 minutos, Eduardo. Bueno, nada más esto, ¿no? Justamente toda la situación de la normatividad es algo que también debe ser muy trabajado por nosotros, ¿no? Pero no, no, la normatividad de una constitución, y el término constitución es constituir, ¿no? Pero constituir en una masa más grande que el grupo cercano, sino hay un grupo social grande al que nos tenemos al que nos tenemos que dirigir, ¿no? Y bueno, nada más cierro con esto, ¿no? Creo que muchos textos sobre el mexicano, ¿no? Que empezaron con Samuel Ramos, bueno, no empezaron con él. Está Samuel Ramos, está Octavio Paz, está un psicólogo de aquí de la facultad, que creo que se llamaba Díaz Guerrero. O sea, hay varios textos, ¿no? Otro que fue de Acatlán, hablan del mexicano y creo que eh, cada uno de ellos enfocó al mexicano de cierta forma y que estamos ante otra situación en la actualidad, ¿no? Está bien que hayan hecho sus análisis sobre el mexicano, pero creo que tenemos que actualizarnos y hemos cambiado bastante, ¿no? Y en esta cuestión de la nueva constitución mexicana, pues es la constitución que va a afectar o que va a dar un marco normativo, pues a los mexicanos, ¿no? Y tenemos que hablar sobre ello. Pues tal vez no dije muchas cosas tan claras como me hubiera gustado, pero pues sí, este, Ya se acabó el te tiempo. felicito, Marco, por el esfuerzo de en un libro, este, aportar tantas ideas y estructurarlas, de una manera creativa y práctica. Muchas Pues gracias, Leobardo. gracias. Sí, muchas gracias. Seguimos contigo, Fabiola, ¿no? Sí, ¿qué te pareció este libro? Un comentario, qué Sí, impresión claro. te dio. Ujú. Bueno, pues primero no quisiera dejar pasar la oportunidad, ahora que tú mencionaste a Andrea como tu maestra, lo que se me hizo muy bonito. Este, ayer te mencionaban como nuestro comandante en jefe, cosa que estoy de acuerdo, pero particularmente para mí eres mi maestro y sigues siendo mi maestro. Y entonces para mí es de verdad que un honor poder presentar tu libro. Este, Y bueno, yo tenía la fortuna de tener la versión anterior a la publicación. Si recuerdas, me la habías compartido para trabajarla con mis estudiantes, pero no había podido leerla, vaya de corrido, hasta este espacio. Y quisiera referir, además de que estoy convencida de que este texto es pues producto de un profundo amor a lo que haces, un profundo amor a tu sociedad, a tu país, a pues a todos los que compartimos el mundo contigo. Eh, Creo que es importante, desde mi punto de vista, señalar que también es una obra que si bien está anclada, digamos que discursivamente y claramente desde la psicología, pero realmente es una obra construida desde la transdisciplinariedad, cosa que para mí es sumamente valioso. Tal vez sea lo que más me gusta, lo que más me convoca. Creo que son necesarias obras así. Desafortunadamente, la forma en cómo se ha pensado el desarrollo científico, el cómo se ha pensado los procesos de formación, tienden a escindir la manera en que entendemos el mundo. Y de pronto estamos
totalmente anclados a una sola manera de mirarlo, ¿no? Desde cierta disciplina nada más. Esta obra no. Esta obra está atravesada por profundas reflexiones, un manejo profundo, eh, fundamentado, eh, de lectura del mundo, pues desde la ciencia política, desde la biología, desde la economía, desde la sociología, por supuesto desde la filosofía, todo eso está ahí. Y entonces eso nos permite tener un campo muy amplio de visión, un campo muy amplio de comprensión que, por supuesto, fundamenta pues la propuesta que nos estás ofreciendo en esta obra. Propuesta que, por supuesto, nos invita, nos provoca, ¿no? Y que efectivamente se constituye en una utopía, ni siquiera en el sentido clásico, ¿no? De faro que guía, ¿no? Sino más bien en una utopía pensada a lo mejor desde lo que Buber nos refiere, cuando él habla de la realización presente y de cómo a partir de relaciones concretas es que podemos conformar pues esa ruta que estamos proyectando. Creo que precisamente desde esta complejidad que tú nos compartes, desde esta transdisciplinaridad que desde donde tú construyes, es que, como bien señalaba ya Leo, pues nos señalas cosas que ya podemos estar haciendo. O sea, no es estar esperando a que esa utopía se realice, sino podemos eh, empezar a movernos, empezar a accionar desde ahora mismo, ¿no? Entonces, esta obra pues está llena de compromisos relacionales en la que la comprensión profunda que tú nos compartes de que todo está atravesado por la estética, todo, ¿no? Todo es estética, todo es afectación de cuerpos sintientes y esa afectación de cuerpos sintientes nos permite comprender pues desde la violencia pero también la posibilidad de construir alternativas, que es precisamente lo que tú propones como sociedad del afecto. El afecto que Marco nos presenta y fundamenta en esta obra, pues pues un ideario ético-político, pero también es un accionar es convertirnos en agentes de posibilidad a partir de esta propuesta. Es en este sentido que desde este marco es que podemos transformarnos, podemos hacernos desde lo que queremos hacer, desde lo que queremos ser y hacernos con los que queremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que esta base relacional de un mundo que se puede empezar hoy por cada uno de nosotros es praxis creadora, intuición que genera lo no pensado, lo no posible, unidad cognoscitiva y afectiva. Todo eso está expuesto, creo yo, de manera muy clara, además, muy precisa, y en ese sentido, eh, el afecto como motor, como energía de creación, de ficción, de intuición, en el hacer sociedad desde otro lugar, el hacer sociedad desde otras posibilidades. Eh, en ese sentido, es que esta es una obra estética de transformación del mundo, reitero, donde el afecto es la energía principal. Lo dices de manera muy bonita, lo afectivo es lo efectivo. Entonces, es lo efectivo precisamente para pensarnos desde otro lugar y para hacernos desde otro lugar. Eh, Evidentemente, esta es una manera, creo yo, un colofón muy interesante, muy completo, muy fundamentado de la teoría de la praxis, que son obras anteriores a esta. Y tal vez, aclaro, tal vez es desde donde yo lo estoy leyendo, tal vez podríamos caer en la utopía es así desde la clásica, ¿no? De pensar que la sociedad del afecto eliminaría totalmente la violencia, me lo preguntaba yo, ¿no? Si la sociedad del afecto eliminaría totalmente la violencia, la desigualdad, la injusticia, etcétera, ¿no? Esto que estamos viviendo hoy en día. Me lo cuestionaba
tal vez en esa esperanza de que así fuera. Y bueno, reitero, tal vez sea la lectura un poco sesgada desde donde yo lo hago. Eh, Tal vez tendríamos, creo yo, que seguir pensando que la afectación, la estética, pues siempre en esta manera en que el mundo nos afecta, en este mundo, en esta manera en que vivimos este mundo, eh, pues siempre está en esta unidad de prendamiento y prendimiento, ¿no? Diría Mandoki, en esta unidad de aversión y de aceptación, de enamoramiento, ¿no? No lo sé, tal vez no sea la solución, no sea la eliminación totalmente de, reitero, de la injusticia, de la violencia, etcétera, etcétera, pero creo que sí es una manera en cómo podemos permanentemente estar reconstituyéndonos, permanentemente estar vigilando qué es lo que hacemos y cómo nos relacionamos con el todo, no solamente con los seres humanos, sino con el mundo entero. Pues muchas gracias, Marco, por permitirme leerte y permitir comentar. Gracias Gracias. a ti, Fabiola, y pues son mis amigos, ¿no? Tanto Fabiola como Leobardo, y ahora Leti, que también es mi compañera del CESE, y le vamos a pedir también que haga su comentario. ¿Qué te pareció este libro, Leti? Ah, pues mira, tengo que decirlo, me atrapaste. Me atrapó el texto desde leer la simple introducción, porque te vi, te conocí y eso me permitió darle más sentido. Fue un libro que no lo dejé, lo recogí el sábado, para el lunes ya lo había terminado. O sea, me atrapó tanto que me hizo repensar. Dije, bueno, Sociedad del Afecto, un proyecto de utopía, pero cuando también recuerdo que la utopía no es aquello que es imposible de lograr, sino al contrario, es un proyecto con posibilidades. Me hizo retomar lo que tú mencionas, ¿no? Como principios, la igualdad, el bienestar y la justicia, pero también me recordó que ya hubo propuestas anteriores, como fue la República, el contrato social, el mismo socialismo que se trató de implementar y el comunismo en estos países que incluso, pues, ha costado guerras, ha costado muchas injusticias, ¿no? Y es un texto que, como bien dice Fabiola Leobardo, nos hace reflexionar desde una postura de mirar al otro, ¿sí? Una postura en donde este sentido de comunidad y colectividad nos hacen reconocernos a nosotros mismos, pero también reconocer a los demás. Además, esa necesidad de integración con la naturaleza y el cosmos, ¿no? Donde, como dice Fabi, es la educación emocional y afectiva va a ser el motor de esta nueva posibilidad de construcción, ¿sí? Y esto obviamente requiere un replanteamiento de lo que es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué características debe tener la organización social con esa dirección hacia no el bienestar como confort, sino ese bienestar, ese sentido filosófico? ¿Dónde está el ser, ¿no? Y esa postura política. Ya Semmelman nos decía, somos políticos por el simple hecho de ser humanos. Y la política es esa posibilidad de accionar, de poner en juego y de poner en práctica tu propia acción para lograr, y de acuerdo con su libro, esa transformación institucional, ¿no? Entonces fue un texto que me hizo reflexionar sobre, como dice Leobardo, esta transición de la sociedad de la información hacia la sociedad del conocimiento y ahora ir más allá a la sociedad del afecto. El afecto que pareciera que está de moda, el factor emocional, pero es una moda que no se está viviendo, ¿no? Una que tal pareciera que estamos cumpliendo un poquito este proyecto de modernidad, como ya decía Habermas, un proyecto inconcluso que nunca se logró totalmente, pero también que va más allá de lo que ya Lyotard nos hablaba sobre la posmodernidad, ¿no? Una sociedad del conocimiento en donde, pues pareciera que ahora ya no hay autores, ¿no? Ahora ya es de todos. Y no, yo creo que allí, en ese de todos, se está perdiendo, desde mi punto de vista, la individualidad, ¿no? Porque es bien cierto, el hecho de dar a conocer verdades no significa que el otro lo entienda, ¿no?
un ejemplo, el hecho de que a una mujer violentada se le diga, mira, te están violentando, te están afectando, no significa que realmente haga acción, porque uno dice, ¿cómo es posible? Ya dejó al que la golpeaba, al que la maltrataba, al que no le daba, no le apoyaba, y resulta que ahora se fue con otra y dice, bueno, al menos este ya no me pega, ¿no? Entonces, a ver, espérame, ¿dónde queda verdaderamente tu voluntad? Me encantó que cuando volví a leer la parte de Schopenhauer, me hiciste regresar a revisar mi texto de Schopenhauer, de qué significa hablar de la voluntad, de la voluntad como ese afectivo, ¿no? Esa, esta cuestión donde efectivamente somos los seres humanos los que tenemos la posibilidad de voluntad, los que tenemos la posibilidad de elección, esta actividad política que nos menciona también Semmelman, ¿no? Entonces aquí lo importante es no dejar fuera lo emocional, porque finalmente somos sujetos emocionales. También me encantó cuando tú hablas de la teoría de la praxis, esa praxis como posibilidad de acción, ¿no? Tú dices, la acción es el afecto y el afecto es acción. Claro, y definitivamente somos los sujetos los que tenemos esa posibilidad de comprender el impacto de nuestras acciones. Pero déjame decirte, bueno, ya en un momento más llegaré a esa parte, porque cuando hablamos, yo creo que parte de esto ya estaba o estaba entre nuestros pueblos ancestrales, como lo he venido mencionando en otros espacios dentro del Congreso, nuestros pueblos, la idea de pueblo, porque no es la idea de sociedad, es la idea de pueblo, la idea de comunidad, donde es tan pequeño que todo mundo se saluda, donde hay respeto, donde bueno, que también ya se está perdiendo, ¿verdad? Pero donde está la comunicación en toda la esplendor, hay un diálogo, hay una organización, que tú ahí lo mencionas, una de las posibilidades de la sociedad del afecto es la reorganización a partir de los consensos que se están generando. Y uno piensa, bueno, en la actualidad se podrá dar cuando estamos ya no vayamos tan lejos en la familia, que estamos juntos, pero juntos en un espacio, pero tan alejados porque todo el mundo está con su celular y ya la práctica de la palabra se está perdiendo, ¿no? En un espacio tan corto como, insisto, es la familia. Y entonces, ante el bombardeo que tenemos de las nuevas tecnologías, como tú lo mencionas, hay una posibilidad a partir de la recuperación del afecto y del sentido emocional a través de la construcción, ¿sí? Sin embargo, cuando también leí esta parte, me quedé pensando cuando hablabas del goce y del amor y su relación con la alteridad. Ah, caray, si es el goce y el amor como, yo estoy pensando en términos lacanianos, el amor como el objeto de deseo y cómo el goce nos puede llevar a uno de los tres registros que daría en qué pensar, ¿no? Por ejemplo, el registro el simbólico, que es en el que tú, también precioso cómo lo vas describiendo esta parte de cómo los pequeños van entrando a este mundo de lo simbólico para representar y que acciones del mundo cotidiano. Y que lo vemos, yo lo veo ahora con mi nieta, es una situación maravillosa ver esta interacción, van interactuando con el mundo a partir del mundo de lo simbólico, pero como también el mundo de lo imaginario permite la creatividad, permite la acción, diría por ahí Gerardo Meneses, subirnos, Eli Morales, subirnos a la nave de los locos, porque solamente en la locura es donde se puede crear. Ujú. Pero, ¿qué hay cuando hablamos del mundo del otro registro, el de lo real? Cuando dice, no, pues aquí se hace a otro sentido de la voluntad, ¿no? Y entonces creo que tú lo articulas muy bien cuando hablas de esta necesidad de reorganización a partir de los mismos pueblos, en donde tiene que haber una reestructuración de la conceptualización política y le das un espacio maravilloso al ámbito a la educación, como ese espacio de formación del ser
con base en el afecto y el amor, ¿no? Porque el amor pareciera que está fuera de las escuelas y como bien dicen, en estos momentos de gran violencia, ¿dónde queda el Quedan, amor? Bueno, quedan 3 minutos. ya estoy cerrando, ¿sí? Estoy cerrando prácticamente con esta última parte que tiene que ver con la comunicación y el diálogo. El diálogo con la necesidad de hacer una reflexión histórica, política y de la misma manera de concebir al mundo para replantear nuevamente, tú lo mencionas en tu texto, hay un replanteamiento a través del arte, la cultura y el conocimiento y la mirada hacia la ecología, es decir, recuperar nuestra, nuestra relación con la naturaleza y el cosmos. Creo que es un proyecto que además, cuando vi, caray, cuando hablas en ese apéndice más allá de López Obrador, dije, wow, aquí está, porque hay unas cuestiones que se necesitan. Y es un libro para leerlo y otra vez y te va a dar miradas diferentes cada vez que lo leas. Yo lo leí apenas, me encantó y muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti, muchas gracias, Leobardo. Muchas gracias, Fabiola. A ver si da tiempo de que haya algunos comentarios de los que hoy están aquí en la presentación. Yo quisiera decir muy brevemente que este efectivamente probablemente tendría que ser teoría de la praxis social del afecto porque rompe las fronteras entre las disciplinas, ¿no? Está todo imbricado y es parte de la idea, ¿no? Segundo punto es que precisamente la enajenación que descubre Hegel y que Marx establece en la propiedad privada de la tierra, esa separación entre ser humano y naturaleza, hizo que los seres humanos se separaran entre sí y desde entonces haya dominados y dominadores. Y mientras haya dominados y dominadores, entonces el enfoque debe ser de premio-castigo, ¿no? Déjeme apagar aquí la grabación. Debe ser premio-castigo porque, por ejemplo, un niño, ¿no? ¿Cómo se le va a educar a un niño? A través del castigo y del premio, como proponen los conductistas, y la idea de la sociedad en general es que el castigo es la educación, ¿no? Si alguien se porta mal, hay que castigarlo, si es corrupto, hay que castigarlo, a la cárcel, antes torturas, y hay veces que hasta la muerte, como Donald Trump piensa de los narcotraficantes que deben ser exterminados sin juicio, por ejemplo, en una lancha que sale supuestamente de Venezuela, ¿no? Hay que matarlos. Es decir, son personas malsanas y yo ya dije, y ese es el enfoque. El otro ya no es parte de mí, sino es un extraño, es algo distinto. Esta disociación que lleva en la antigua Grecia, en Sócrates y Platón, a la separación entre cuerpo y mente, entre emoción y acción, entre emoción y pensamiento. Y lo que hace la praxis es precisamente reintegrar eso con una visión precisamente de origen prehispánico, ¿no? Esta integralidad con la naturaleza y con la comunidad. También cuestiona, obviamente, es una propuesta postcapitalista, o sea, hay que superar el capitalismo porque el capitalismo es destructor de los afectos, y postsocialista porque hay errores en el socialismo desde la conceptualización, y eso ha llevado también a errores históricos, porque se mantiene una cúpula que domina a toda la población, ¿no? Entonces hay otra vez asalariados y patrones, aunque se suponga que son representantes del pueblo. Y entonces la idea es, con esto termino esta breve intervención, que obviamente habría mucho que decir, pero ¿por qué una persona va a hacer algo correcto o por qué va a dejarlo de hacer, ¿no? De acuerdo a la tradición, solamente lo va a hacer si tiene un premio, un incentivo o tiene una amenaza. Un niño, por ejemplo, ¿por qué va a colaborar, digamos, con el quehacer de la casa? ¿Porque le va a premiar la mamá, el papá, o le van a regañar si no lo hace, o lo van a castigar? Y no se podría que el niño quiera ayudar en los quehaceres domésticos porque quiere ver contenta a su mamá, porque siente como propio el gusto de su mamá. Y si entonces el pensar en una sociedad sin castigo tendría que ver con ese proceso de que el otro, la otra persona, los otros, me interesa su sentimiento. Incluso en la relación de pareja, no es yo uso a la otra persona para
mi goce, como ponían por ahí, ¿no? Sino cómo el goce y el placer de la otra persona es mi propio goce y cómo eso me interesa, ¿no? Y así como en la pareja, en la familia, en la comunidad, en el mundo, y ese proceso afectivo, pues es el proyecto de la sociedad del afecto, que desde luego nosotros estamos en el tema educativo, pero no se puede pensar un cambio solamente educativo y después social, porque si hay empleadores, pues les tienes que formar empleados, o a dónde van a trabajar tus egresados, tienes que darles las competencias para que puedan trabajar ahí. Entonces se tendría que tener otro modelo cooperativista para que la formación educativa no sea de tipo de capacitación para el empleo, ¿no? Bueno, hay muchas otras cosas que decir. No es un enfoque humanista, aunque sí, en un sentido sí, en otro no. No es humanista porque el humanismo a veces supone la libertad incondicionada. Y aquí el ser humano en la sociedad del afecto es parte de la naturaleza. La voluntad, somos, como dice Leti, seres emocionales. Es decir, todo lo que pensamos, lo que hacemos, es una expresión emocional, incluyendo la ciencia, la política y todo. O sea, no hay movimiento. La emoción es una de las dimensiones de la energía, así como hay energía eléctrica, calorífica, etcétera, pues así hay energía emocional y obviamente se traduce en alguna de las otras energías a través de algunos procesos. Lobardo, antes de irnos, y ya llegó la doctora Sandra Castañeda, que le toca dentro de 8 minutos todavía. Sandra, bienvenida. Lobardo. Sí, nada más una cosa, por ejemplo, esto último que dices sobre la cuestión de la energía, ¿no? Este, es bien interesante ver que, bueno, creo que no se ha hecho no, o bueno, pienso que yo no he visto una categorización de las energías, ¿no? Porque mucha gente luego se burla cuando se habla de las energías desde el punto de vista humano, pero yo creo que las energías efectivamente hay energías que son más físicas, energías que son más químicas, energías que son más biológicas, energías que son más psicológicas y sociales, ¿no? Porque está construido con base en esos niveles de organización. Y eso me parece interesante. Otra cosa que también me parece interesante es la plasticidad del ser humano, no nada más plasticidad cerebral, sino la plasticidad que tiene el ser humano para hacer incluso desde lo más terriblemente malvado hasta lo más elaboradamente estético, ¿sí? Y cómo esta sociedad del afecto podría moldear este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este es el... De lo que decía Fabiola, de si la violencia se puede terminar, pues ponle que baje a un 90%, o sea, que quede en un 10%, y además sería una violencia cada vez menos, cruel, porque, pues, si las personas tienen disposición por la educación, por la crianza, a tomar en cuenta el punto de vista del otro, si son sensibles hacia los otros, es más difícil que ejerzan sobre ellos, pues, una crueldad, ¿no? En la medida el delincuente tiene que no sentir nada, ver al otro como objeto para poderlo destruir, ¿no? Y ese ha sido el problema, pero si lo ve como parte de sí mismo, porque desde la crianza y en la escuela le enseñaron el tequio escolar, a hacer actividades para la comunidad, pues entonces ama a la comunidad y no la puede violentar porque iría en contra de sí mismo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, vernos como seres naturales y este diseño de la sociedad del afecto, pues es un diseño que promueve ciertas emociones y despromueve otras, contrariamente al capitalismo, que lo que promueve, pues es el conflicto, la rivalidad, la violencia, el individualismo, el que el punto de vista de uno se imponga sobre el otro. Aquí no, aquí es la búsqueda del consenso como vocación, no porque alguien te ordene, sino porque a ti te interesa el consenso y la ciencia como incluso también como consenso, es decir, como triangulación de miradas en lugar de que haya enfoques excluyentes. Pues vamos a ver qué de lo que dice el otro autor, tampoco era un tonto, pues vamos a ver qué es lo que tiene de realista o de plausible con el enfoque o con la forma en que yo lo estoy pensando. Entonces, en lugar de descalificar, pues discutir no complacientemente, rigurosamente, pero con apertura, ¿no? El problema
de la humanidad es la rigidez, la cerrazón, donde cada quien cree que lo que ve es la única realidad, no esto de psicología basada en evidencias. Le digo, pues las evidencias engañan, ¿no? Como dicen, las evidencias engañan, entonces lo que es necesario es la múltiple mirada que se logra a través del consenso. Sí. Y Bueno, otra, pues bueno, nada más sí, otra cosa más, también siempre me ha saltado dos ideas que son psicológicas y yo creo que en el libro no sé, cómo se podría. Uno es esta tríada es de afecto, cognición y acción, ¿no? y acción, sí. Esa triada a veces me parece buena y a veces me parece limitada, ¿no? Bueno, porque sí es cierto, disgrega, ¿no? Pero de alguna manera son chipotes que se hacen sobre la misma psique. Y otra Y, más es la idea de que pienso que los afectos cambian, ¿no? Que dentro de esta plasticidad hay afectos que no, en la antigüedad no se tenían de cierta forma y después se han ido modificando y con el tiempo se modificarán después. Alguna vez leí que Wittgenstein, que bueno, es un teórico que fue positivista y todo eso, alguna vez después de hablar con alguien muy cercano a Gramsci, dijo, me sentí como un árbol al que le cortaron todas sus ramas, ¿no? Y ahí me quedó la idea, Wittgenstein, que es un teórico racionalista, de pronto se da cuenta de que siente algo al discutir con otra persona, ¿no? Me siento como un árbol al que le cortaron todas sus ramas, ¿no? Y yo digo, qué forma tan padre de también decir su afecto, ¿no? Su afecto ante algo que es racional, ¿no? Este, y bueno, eso es una de mis cosas que creo que hay que plantearnos, ¿no? Los afectos, qué tan plásticos son, cuánto se mueven, cómo se construyen nuevos afectos y otros como que que cambian o sea, a lo mejor se abandonan. Bueno, pues nada más. Gracias por pues promover tenemos dos este minutos para ejercicio. otro comentario antes de iniciarla. Bueno, podríamos iniciar 7:05 la conferencia de Sandra, ¿verdad, Sandra? Siempre estamos iniciando 5 minutos después de la hora, entonces podemos tener 7 minutos todavía, 6 minutos para comentarios. Sergey, si es que los hay, si no, pues ya. Pues sí. Cerramos. ¿Alguien quiere comentar o preguntar algo sobre este libro de la Sociedad del Afecto? Bueno, pues muchas gracias a la doctora Fabiola Hernández Aguirre, a la doctora María Leticia Rodríguez, al maestro Leobardo Antonio Rosas por estos comentarios que pues hacen significado compartido sobre este libro que estamos promoviendo, el libro de la Sociedad del Afecto. Gracias a quienes hacen su aplauso en este momento. Y vamos a proceder. De todas maneras, sugiero esperar unos 2 minutos o tres para empezar con la conferencia de Sandra, de la doctora Sandra Castañeda. Déjeme ver lo que pasa en la otra sala por mientras le toca a Axel de dirección. Sí, parece que no estaba abierta. Sí, aquí yo la tengo abierta. Estamos yo estoy en las dos salas con Ah, dos bueno. computadoras. Pues en lo que inicia, yo nada más quiero agradecer de verdad la gran oportunidad de leer este texto. Me encantó. Y invito a los demás que lo lean. Gracias por tu comentario, Leti. Pues aquí estoy como coordinando las dos salas.
Ya está la doctora Sandra Castañeda compartiendo su... Voy a... Bueno, si les parece, vamos empezando. Mm, Dejamos la grabación anterior.